La primera ponencia la va a comenzar don César Miguel Quesada de la Gala. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, especialista en traumatología deportiva y alto rendimiento, y además es jefe del Servicio Médico del Elche y del RECRE hasta el 2011. Además de esto, es director médico del Centro FIFA Sport Clinic Ripoll y de Prado Elche. Os dejo con su ponencia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía por invitarme a acudir hoy aquí. Encantado, ya este año estuve en el Congreso de Fisioterapia de Alicante, una ponencia muy diferente, y estoy encantado siempre porque la asistencia es amplia y muy participativa. Yo estoy aquí un poco como outsider, soy el único médico de las ponencias, encima vengo a hablar de redactación, o sea, así como un caballo de Troya metido aquí en el Congreso, pero al contrario, creo que como yo concibo la medicina alrededor de los equipos deportivos, que es donde he trabajado habitualmente, también en servicios de rehabilitación, en mutua, en una clínica independiente, son elementos que siempre han ido uno junto al otro como parte del proceso de rehabilitación y prevención del deportista y del no deportista, que eso es un elemento que intentamos tratar a todos los pacientes en cierto modo como deportistas por su tipo de actividad. Para mí la rehabilitación y la prevención son dos caras de una misma moneda. No deja nunca un deportista de prevenir lesiones. Tenemos continuamente una recogida de datos de deportistas, primero en historia clínica, cuando llega a nosotros, o un reconocimiento médico, tanto de un deportista como de un no deportista en clínica, y unas pruebas de valoración funcional, unas más útiles que otras, evidentemente. Para nosotros la prevención, como debe ser, es un proceso continuo, donde hay una valoración inicial, un análisis del deportista, una programación de trabajos aunque no esté lesionado, y si lo está, más todavía. Desarrollamos las sesiones, las ejecutamos y volvemos a valorar continuamente. ¿Cada cuánto tiempo? Pues depende de la actividad, depende de la lesión, depende del paciente. Para nosotros, las pruebas físicas, las pruebas médicas de pretemporada son fundamentales, aunque normalmente el entrenador no lo son un estorbo, un problema para su planificación, para comenzar a entrenar. Para nosotros son especialmente útiles. Nos van a llegar en un 90%, no en el 100%, deportistas sanos. Casi todos con problemas previos. Eso lo tenemos que valorar en la historia clínica. A veces no en la historia clínica, sino en las búsquedas en Internet de lesiones anteriores que ellos no te cuentan. Nuestra manera de trabajar es intentar detectar esos eslabones débiles, esos problemas que muchas veces no son conscientes de ellos y que pueden llevarnos a una lesión o que le han llevado a lesiones sucesivas en el pasado. Por lo tanto, recogida de lesiones en la historia clínica, lesiones anteriores, lo fundamental. Hay un reconocimiento médico deportivo donde valoramos un elemento que a lo mejor en otras actividades no es importante. Para nosotros la edad es un elemento clave en la evolución del deportista, es un elemento que aumenta cuantitativamente el número de posibilidades lesionales, el número de lesiones. Y por supuesto, unas pruebas de valoración funcional que vamos a desarrollar un poco ahora y después lo podemos comentar. ¿Por qué estas pruebas? Fundamentalmente porque son las que tenemos a mano, porque son relativamente sencillas para nosotros de hacer y porque bibliográficamente nos han servido, o está establecido, que dan una alta rentabilidad para el tema de prevención de lesiones. Todas ellas, si no, no las incluiríamos dentro de nuestro grupo de test en pretemporada. De esta manera tenemos rotación interna y externa de cadera, rangos de movimiento de los isquiotibiales, estado de los flexores plantares, flexores de la pierna, rango de movilidad de aductores, lo hemos incluido como un elemento que se ha visto bibliográficamente que influye en patologías como la osteopatía de pubis, los test de estabilidad de tronco y los test isocinéticos, que ahora explicaremos que eso sí que lo hacemos en laboratorio, en este caso en el laboratorio de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, y un elemento también de control que conoceréis la mayoría, que es la tensiomografía. Estos son los test que intentamos incluir al principio. Sencillos, lo podemos hacer en un primer día de exploración
Y estos son los rangos que consideramos normales dentro del deportista. De 10 a 30 grados de rotación interna de cadera, de 20 a 50 de rotación externa, 20 grados en el test de flexibilidad de los isquiotibiales, la flexión dorsal de tobillo la solemos testear tanto en extensión como en flexión de rodilla, y hacemos un test también de pie sobre esa flexión dorsal. Y esto hacemos la recogida de datos, normalmente las hacen los fisioterapeutas en nuestro club, posiblemente porque conocen mejor la anatomía, conocen mejor al deportista y manejan mucho mejor ese tipo de exploraciones. Esta es una de las bibliografías que hemos manejado para considerar si existe una rotación, un déficit de rotación interna o externa severa, leve, moderada. Y a partir de ahí intentamos, bajo después la supervisión médica, ver si podemos llegar a esos grados, porque puede haber problemas médicos que nos impidan llegar que establezcan limitaciones de rotación que sean realmente patológicas. Otro test que hacemos es el test de Thomas y los test de aducción de cadera, de aductores, para ver cuál es su flexibilidad. Consideramos que a partir de 80 grados, por debajo de 80 grados existe bibliográficamente una mayor probabilidad de lesiones de aductores, lo cual, siendo la segunda causa de lesión muscular en deportistas, la lesión de aductores, pues es algo relativamente importante para nosotros. En deportistas no, en futbolistas en este caso. Bien, test de estabilidad de tronco. Es un test que se realiza en una plataforma oscilante, lo realizamos en laboratorio, en la Universidad Miguel Hernández, como os comentaba, y existen unos parámetros que establecidos con una bibliografía que ya se ha establecido sobre la necesidad, sobre los valores medios, mínimos que debe tener un deportista para mejorar dentro de esos parámetros de estabilidad. Os explico un poco, si queréis. En esos test existe el deportista ve una pantalla y va intentando centrar en esa pantalla la tabla, que en este caso se realiza en sedestación, para colocarse siempre en el centro, parecido a lo que podría ser incluso lo que se hace con unas máquinas tipo la Wii U y cositas así. Bueno, pues hay momentos en los cuales el explorador genera una perturbación, otros que simplemente tiene que el deportista controlarlo. Bueno, existe una serie de valores, 6 ejercicios y unos valores mínimos que debemos cumplir. Estamos relacionados con algo de lo que hablaremos después, con la importancia que nosotros damos capital al control de core, al control central, para la prevención de muchísimas lesiones. No solamente trabajo de pubis, como que afortunadamente vamos superándolo año a año gracias al trabajo global, sino también a lesiones de rodilla y tobillo. El test isocinético que realizamos también en el laboratorio de isquiotibiales y cuádriceps, buscamos conseguir un ratio de diferencia entre isquios y cuádriceps, velocidades lentas y rápidas en nuestra valoración, de no más de un 20% de diferencia entre los isquiotibiales y el cuádriceps. Normalmente hay una gran correlación y hay unos estudios ya publicados por la universidad entre esas diferencias de ratios superiores de 0,8 y aumento de lesiones, sobre todo de los isquiotibiales, que es el gran coco a nivel muscular en la patología o en las lesiones musculares del futbolista. En este análisis, este es el trabajo que comentábamos, que se publicó ya hace al menos un par de años, sobre los perfiles de riesgo de las lesiones de isquiotibiales en deportistas, en futbolistas profesionales. Y que se establecía que en ese rango de 0,8 de diferencia entre cuádriceps isquiotibiales, y a partir de ahí sí que existía una curva que aumentaba bastante el riesgo de lesión. Ojo, lo que más aumentaba el riesgo de lesión con diferencia eran las lesiones anteriores de isquiotibiales y la edad. Este era uno de los factores que aumentaban, pero no el fundamental. Valores, como os comentaba, bajos en la ratio, la flexión
en excéntrico a 30 grados por segundo, excéntrico de contracción 240 grados, parece estar relacionado con un incremento en la probabilidad de lesión isquiotibial en este tipo de deportistas. Estos datos ya fueron obtenidos similares en el año 2008, ratios de 0,89. Los ratios inferiores a 0,89 sufrieron lesiones de musculatura isquiotibial durante la temporada. Por el contrario, el ángulo en el cual se logra ese momento de fuerza no fue tan importante, ni siquiera la fuerza total. Otro elemento de valoración pretemporada y durante la temporada, porque los dos anteriores, al ser en laboratorio, no podemos repetirlo habitualmente, solamente casos concretos, que es la tensionografía. Esta sí podemos, la teníamos más a disposición antes, porque el principal valorador ha sido cruelmente robado por el Villarreal, es que el poder del dinero... Bueno, esta valoración fundamentalmente lo que valoramos son tiempos de contracción, desplazamiento máximo, para conocer si existe un exceso de rigidez por parte del músculo o, al contrario, una falta de tensión, lo cual puede llevar a lo que se llama un desentrenamiento, y buscamos valorar qué músculos individualmente necesitan más trabajo y qué músculos realmente necesitan un poquito más de relajación, están sobreentrenados o con un exceso de rigidez. Mientras que el músculo menos trabajado pasará un poquito, si no hay lesión, al trabajo por readaptadores, con profesionales de educación física, la musculatura con más stiffness, con más rigidez, pasará sobre todo a manos de los fisioterapeutas. Por supuesto, en pretemporada debemos hacer los estudios biomecánicos de la marcha, los hacemos normalmente en carrera, porque va a ser en carrera donde se van a producir las alteraciones de los deportistas, con imágenes, con toma de imágenes, con vídeos, y ver qué os sucede no en el primer minuto ni en el segundo, sino esperamos al menos unos 5 a 10 minutos para ver las primeras alteraciones en la biomecánica, en este caso de la carrera. Hemos introducido, porque nos es más fácil y porque podemos repetirla durante la temporada, el análisis con los mecanismos isoinerciales, las famosas poleas. Nos permite analizar las asimetrías entre miembros, las diferencias entre concéntrico y excéntrico, y analizar más cercano lo que es el gesto deportivo. Evidentemente es difícil analizar un chut, no lo podemos analizar, ni un sprint, pero podemos analizar gestos sobre todo de recepción, de frenada, y además nos va a permitir trabajar o entrenar con estas máquinas para mejorar precisamente esos valores que están más bajos y que intentamos acercar a lo que es el gesto deportivo, dentro de lo que es un programa de, en teoría, entrenamiento o readaptación, o es simplemente rehabilitación, porque estamos intentando entrenar músculos que tienen un déficit con respecto a lo que consideramos que es adecuado. Hay test de saltos que son más clásicos y que también se realizan durante este periodo para valorar fuerza. En definitiva, con todos estos datos intentamos diseñar un trabajo preventivo que debería realizarse al menos 2 veces por semana y modificarse de manera continua según los objetivos que vamos consiguiendo. Es decir, si vamos haciendo una valoración, vemos que el deportista logra, por ejemplo, una mejor flexión dorsal, que sabemos que está relacionado con muchas más lesiones, por ejemplo, de recto anterior. Bueno, pues lo hemos logrado y el deportista sigue y bueno, se ve retroalimentado positivamente porque tiene menos sobrecarga, su tendón rotuliano le da menos problemas, gracias sencillamente a que tenía una flexión dorsal de tobillo muy baja y ahora es relativamente normal. Por supuesto, los diseños son personalizados, aunque hay grupos de trabajo, porque hay gente que tiene 2, 3, 4, más o menos el mismo problema, lo cual, trabajando en grupo puede ser bastante más divertido para ellos y hacer esos pequeños grupos de trabajo pues nos es más útil incluso de cara al funcionamiento y a necesitar menos gente para entrenamiento. Todo ello, tanto en las sesiones iniciales como diariamente, se valora por nosotros. Nos reunimos todos los días, hora y cuarto, hora y media antes del entrenamiento, para valorar posibilidades o alteraciones que se van recogiendo durante todos los días. De manera que buscamos que el equipo no se lesione. Sabemos que los que menos se lesionan son los que tienen mejor rendimiento. Está mucho más relacionado el número de lesiones de un equipo en la posición en la tabla que con los kilómetros que se corren durante un partido.
Hay equipos, por ejemplo, había un análisis del año pasado de segunda división, que el equipo que más corrió quedó segundo por la cola. Y el segundo que más corrió iba quinto, sexto por la cola. Y sin embargo, el que quedó primero, pues era una media tabla en cuanto a kilómetros recorridos durante un partido. Así durante todos los partidos. Sin embargo, había una relación muy importante. Era número de lesiones, clasificación. Más disponibilidad, más posibilidad de entrenar mejor. Por lo tanto, deberíamos centrarnos a lo mejor más en prevenir las lesiones y no tanto en correr, en el entrenamiento. Buscamos qué elemento, digamos, hay aquí entre medio del fisioterapeuta y médico que ha surgido hace bastantes años. Es el redactador deportivo. Normalmente yo empecé trabajando con fisioterapeutas. Bueno, esto es un campo donde han entrado los licenciados en actividad física del deporte, pero al fin de cuentas lo que buscan es esto: prevenir, restablecer condición física saludable, mejorar el rendimiento. Y la mejor manera de mejorar el rendimiento, nosotros como lo entendemos, es sobre todo un trabajo preventivo. Reconocimiento y evaluación, por ejemplo, las tensiografías las suele hacer un licenciado en CAF, por formación en este caso. Planificar y ejecutar programas de prevención o más bien de entrenamiento, reentrenamiento al esfuerzo en campo, control y seguimiento de la lesión en cuanto a valores de velocidad, por ejemplo, que se alcanzan en el entrenamiento, y asesoramiento, equipo médico, equipo técnico, en esas reuniones que realizamos diariamente. Para nosotros el redactador es parte del servicio médico, para otros equipos no, para nosotros sí. Por lo tanto, hay un entrenamiento complementario y un entrenamiento compensatorio. El compensatorio, en un deportista completamente sano, por el daño o desequilibrio provocado por los déficits ocasionados por el entrenamiento, no por el mismo, sino porque un entrenamiento de un deporte concreto genera unos desequilibrios. Intentamos, en cierto modo, compensar esos déficits. Nos digo, un tenista, el déficit que puede generar en una mano contraria. Pues un futbolista también se generan déficit por el tipo de entrenamiento. Y el entrenamiento complementario es entrenar musculaturas que pueden ayudar a los movimientos competitivos y que no se trabajan específicamente en un entrenamiento normal de campo. ¿Cómo lo abordamos? Ese es por ejemplo, este es nuestro panel que tenemos en nuestra sala de gimnasio, donde se van colocando los diferentes trabajos que debe hacer cada jugador o grupos de jugadores. Y programas de trabajo específicos. Por ejemplo, a la izquierda hay un trabajo específico que se le pone a un deportista porque hemos detectado problemas en rotaciones de cadera, por ejemplo, o en fuerza. Y a la izquierda, deportistas que hemos recogido problemas en cuanto a problemas de tobillo, normalmente de estabilidad. Bueno, se le programa, se le entrega y debe hacer ese trabajo, como hemos comentado, al menos un par de veces por semana. De manera que somos un equipo multidisciplinar. Tenemos, igual que en un coche de Fórmula 1, deben trabajar cada uno en una función, muchas veces solapando actividades, pero normalmente en total coordinación y respeto, porque es una cosa que es muy importante. Nuestro equipo, que normalmente hay por ejemplo, hay tres fisioterapeutas dentro del grupo y un redactador, hay una intención normalmente de llevar al deportista de la fisioterapia al redactador lo antes posible, como un éxito de nuestro trabajo. Porque ¿de qué se lesionan los deportistas? En este caso los futbolistas. Sobre todo lesiones musculares y de ellas un 20% de isquiotibiales y 14% recaídas. Las lesiones musculares que son nuestro gran quebradero diario, porque siempre hay algún jugador con algún problema, una sobrecarga, un estiramiento, una elongación, etc. Son una parte fundamental de nuestro trabajo. En los jugadores no lesionados también hay que hacer un trabajo preventivo, como os hemos comentado, pero, por ejemplo, intentamos tener en jugadores normales, no lesionados, esto no es un trabajo de entrenamiento, esto es un trabajo de prevención. En el caso de la izquierda, un trabajo de isquiotibiales, porque hemos detectado que tenía problemas en tensionografía de dificultades, y en el caso de la derecha, un trabajo de estabilización de hombro en un chico fuerte, 1,95, aparentemente sano, pero con problemas que observamos de estabilidad en la articulación glenohumeral. Y era su trabajo. En nuestro entrenamiento, en nuestra preparación de muscular, sabemos que el músculo es un tejido con un alto grado de diferenciación, de organización, pero también
tiene, a pesar de lo que antiguamente se creía, una alta capacidad de potencial proplásico. Es decir, podemos, a través de las células satélites del músculo, y esto no pertenece a esta ponencia, lograr una reparación y una regeneración muscular, cosa que en otros tejidos no se consigue. Hay una clasificación que nosotros utilizamos normalmente para estas lesiones musculares, la clasificación de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, que podéis consultarla fácilmente, aunque hay otras clasificaciones más, digamos, universales, más europeas, como es la Declaración de Múnich, por un tema, porque ha estado más asociado a gente relacionada con FIFA. A mí me gusta más esta clasificación, es sencilla, no genera demasiadas inquietudes, mientras que esta, la Declaración de Múnich, también podéis consultarla como ese tipo de clasificación, es bastante más compleja y más cercana a la clasificación que ha hecho Aspetar, que es un centro de estudio que hay en Qatar, asociado mucho con el Fútbol Club Barcelona, que también son buenas clasificaciones, quizás algo más complejas. Tenemos que respetar estas fases dentro de nuestra recuperación, dentro del entrenamiento. La fase de degeneración que respetamos para destruir tejido que se ha lesionado y empezar en la fase regenerativa, lo antes posible en esa fase regenerativa, con el trabajo de rehabilitación activa y lograr continuarlo en la fase de remodelación. Esta, por ejemplo, es una lesión, en teoría gravísima, de un músculo. Año 81, partido en Alemania, un jugador al que le meten los tacos hasta allí, y sin embargo volvió a jugar a las 3 semanas. A las 3 semanas volvió a jugar este jugador, por esa gran capacidad que tiene el tejido muscular, y más en un vasto lateral, que no tiene nada que ver que cuando ocurre, por ejemplo, en un recto anterior. Es muy importante saber en el músculo no cuánto, sino dónde. No funcionan igual todos los músculos, ahora lo veremos. Objetivos en nuestro tratamiento: estimular e inhibir fibrosis, sin alterar mecanismos naturales de regeneración. Las lesiones musculares tienen que tener una movilización y una funcionalidad precoz. Sobre todo, empezamos a partir del tercer día, si podemos, si muscularmente, si funcionalmente podemos, porque sabemos que aumenta rápidamente la vascularización del tejido muscular, aumenta la regeneración de fibras musculares, mejora la fase reparativa, evita las cicatrices y se recuperan las características viscoelásticas y contráctiles del músculo, es decir, la funcionalidad, que es lo que buscamos. Esto, por ejemplo, hay una publicación muy interesante realizada por Fútbol Club Barcelona sobre los distintos protocolos de tratamiento en muchas lesiones musculares dentro del fútbol. Bueno, os recomiendo que lo consultéis. Por ejemplo, a la izquierda tenéis una lesión, lo que sería un grado 1, unión miotendinosa, otro elemento muy importante. A la lesión muscular hay que clasificarla muy bien. No es lo mismo una lesión intramuscular que una lesión miotendinosa, que una lesión miofascial, que una lesión tendinosa. La unión miotendinosa es complicada, difícil reparación. La fase inicial de reparación es complicada, por lo tanto, no podemos clasificarlo todo en función de tengo una lesión de 4 centímetros. Bueno, pues este chico de antes, el de la herida, evidentemente la lesión suya era de más de 4 centímetros y se recuperó en 3 semanas. Y hay lesiones de 2 centímetros o de 1 centímetro en la unión miotendinosa del bíceps femoral que van a requerirnos de 4 a 6 semanas tranquilamente. El tamaño no siempre importa. De nuevo, el trabajo isométrico, o sea, el core stability también, lo introducimos lo antes posible. Por ejemplo, en este protocolo está en la fase de 3 a 7 días, en el segundo, que es una lesión más grave, un grado 2, está introducida a partir del 5.º día. Intentamos introducir ese trabajo de estabilidad de tronco lo antes posible, como un elemento fundamental. En cuanto vemos que la inflamación ha sido más o menos controlada y pasa ya trabajo 80% de fisioterapia, 20% ya al gimnasio. Normalmente controlado también por fisioterapia. Este protocolo, uno de ellos que está establecido en esta publicación, con las diferentes fases de trabajo. Se veis que en la fase 3 es cuando ya entran en marcha el trabajo con preparadores físicos, es decir, lo que sería la readaptación. Yo estoy aquí sobre todo para deciros el tipo de organización, que existe una coordinación donde hay tanto trabajo que hacer. En el trabajo de fisioterapia
que quizás han nacido dentro de grupos deportivos para ayudarnos y para quitar, porque hay mucho tiempo de trabajo en gimnasio también. Este, por ejemplo, es otro protocolo que se establece. Como os he dicho, ¿todos los músculos son iguales? No, cada uno se recupera de una manera. No es lo mismo una lesión en glúteo mayor, que uno casi puede hasta competir, que una lesión en el tríceps sural, en el gemelo o en el sóleo, que te incapacita totalmente. Y no te digo nada, las lesiones en isquiotibiales o en recto femoral. Sin embargo, una lesión relativamente severa en un vasto lateral con un hematoma que a lo mejor es de 4 centímetros, permite al jugador perfectamente entrenar. Pero esto, poco la experiencia la que te lo va determinando y el conocimiento de cada deporte, que cada uno tiene unas necesidades diferentes. Por último, introduciendo un poquito en el tema de adaptación o de actividad, introduzco algo que yo no voy a encontrar en un equipo deportivo de alto nivel, que es el síndrome del dolor anterior de rodilla, pero sí lo encuentro diariamente, repetidamente, en otra actividad profesional, que es, por ejemplo, en nuestra clínica, en el Sport Clinic Tripoli de Prado. Cantidad de corredores, especialmente corredoras, con síndrome de dolor anterior de rodilla. No hace falta corredores, niñas con triatlón, niños con triatlón, señoras que han echado a caminar porque les ha dicho tal, señores que se operaron de menisco hace 15 años, de todo tipo de pacientes. Y sin embargo no te lo vas a encontrar en deportistas de alto nivel, porque esto cuando está ahí presente y da la cara por cuestiones funcionales. ¿Qué puede ser? Al principio lo diagnostican como una tendinopatía rotuliana, condromalacia femoropatelar, rápidamente resonancia, inestabilidad rotuliana, enseguida operación para estabilizar la rótula, tendinopatías cuadricipitales, después casi nunca las observas en una ecografía ni en una resonancia, los que han sido durante muchos años diagnosticados como síndrome de hiperpresión rotuliana, sobre todo externa, constituyen dentro de los corredores del 7 al 15% de las lesiones. Por ejemplo, y hay que tener una cosa muy clara, es que está asociado sobre todo a carrera, en deportistas, evidentemente. Y tras 7 años de tratamiento y de diagnóstico, el 30% continúan con dolor. E incluso se establece que puede durar hasta 20 años tras el diagnóstico. Ya supongo que ya habrá un aburrimiento en cuanto al seguimiento. Factores asociados, los conocemos en general: dominancia de vasto lateral, hipoplasia del vasto medial, contractura de la cintilla iliotibial, tracto iliotibial, contractura del retináculo lateral, contractura del recto anterior, siempre se pautan estiramientos, torsión lateral de tibia, torsión medial de fémur, un genuvalgo. Recordar también que normalmente las caderas en mujeres tienen una disposición diferente a en hombres normalmente, con lo cual predispone también a este genuvalgo y también al síndrome de dolor femoropatelar. Un pie pronado, siempre lo mandamos al podólogo. Esta es la posición que os he comentado, más habitual, que predispone a un ángulo Q más diferente, más abierto y por lo tanto más problemas. Se suelen hacer tags de rótulas, buscando ese índice mágico que te indique que, claro, como el índice de Insal-Salvati es X, pues por eso tiene este problema. Al final, ¿es una causa anatómica o es una causa dinámica? Porque yo veo muchos con ese problema anatómico que no tienen problemas, no tienen ningún dolor femoropatelar. La teoría de la hemostasis tisular establece que esa hemostasis, ese equilibrio tisular es más importante que cualquier característica estructural. Evidentemente, una gran inestabilidad de rótula con una luxación no hay nada más que contar. Pero restablecer ese equilibrio tisular es nuestro elemento fundamental. Y van a venir pacientes desde bastones a simplemente un dolor solo cuando corren. Por lo tanto, los protocolos de trabajo van a ser muy distintos. Evidencia científica. Moderada en contra de las rodilleras. Los ultrasonidos no están demostrados. No hay evidencia a favor del taping. Hay mayor evidencia de los ejercicios propioceptivos y aeróbicos que con los estiramientos, a favor del fortalecimiento del vasto medial oblicuo.
a favor del fortalecimiento de los aductores de cadera, otro de los olvidados, a favor de las ortesis en pies pronados. Por lo tanto, vamos a coger lo que al menos tenemos evidencia. Por ejemplo, para síndrome femoropatelar, podríamos hacer estos test. Arriba tenemos a un deportista operado de una rodilla de cruzado y que observamos que se cae mucho, al suelo. Y abajo un deportista ultra veterano, poco, si quieres, trabajador, pero que no ha tenido una lesión de rodilla, de lateral interno en su larga vida deportiva. Así tenemos. Lo que pasa es que al principio el test que hacemos en el laboratorio y observar la rodilla izquierda cómo hace un valgo a la recepción y cómo se sale habitualmente de ese cuadrado. Mientras que el de abajo... ¿Tienes, Manolo? Sí. Vale, cuando tú quieras. Apa. Esto ya lo he liado. Bien. ¿Tienes, Manolo? Sí. Vale, cuando tú quieras. Arriba, ¿eh? Venga, arriba. Bien. Y del análisis que hicimos, por ejemplo, ese año en 20 deportistas, fue el mejor. Digo, ya si entrenara sería la leche. Lesiones, por ejemplo, y casualmente ese año, por ejemplo, pasado tuvo una lesión gravísima por contusión de rodilla, o sea, una contusión directa, fractura de rótula, recuperación, está jugando ya. Su estabilidad de core central era perfecta. Nunca tiene que trabajar nunca hemos analizado. Trabajos de core enseguida lo establecemos. ¿Para qué? Para un montón. Aparte del tratamiento de disminución de cargas, el antiinflamatorio, normalmente recomendamos infiltración con factores de crecimiento, evitamos el dolor, recuperar la fuerza y el control, mantener la estabilidad de los extensores, vigilar la flexión dorsal de tobillo, fuerza adecuada, glúteo medio, también glúteo mayor, análisis de la marcha, análisis de la carrera. Este protocolo podría ser aplicable en lesiones de cruzado, en luxaciones, lesiones ligamentosas de tobillo, pubalgias, cintilla tibial, periostitis y la primera fase de la readaptación de la mayoría de las lesiones musculares. Bueno, este es el final, son los 3 sitios donde he trabajado todo el tema deportivo, ahora mismo en el centro FIFA de Elche, en el Elche Club de Fútbol y por supuesto en mi queridísimo Recreativo de Huelva. Espero que un día pues podamos enfrentarnos otra vez Recre, Elche y estemos en primera división, que es lo que me encantaría, aunque va a ser bastante complicado en bastantes años. Muchas gracias por la invitación.